Mujer migrante. Suplica a policía pasar la frontera para buscar a su hijo. Cuando le pregunta el nombre de su hijo, queda en shock. Magdalena, una mujer de 30 años, se hallaba en una encrucijada desgarradora. Abandonada por el hombre que le había prometido amor eterno, se encontraba sola con su hijo de apenas 1 año. Luis, desde el principio, rechazó cualquier responsabilidad hacia el bebé, optando por desaparecer, una promesa que lamentablemente cumplió. Desprovista de recursos y sumida en la desdicha, Magdalena retornó al hogar de su madre, Ruperta. La anciana, viuda y viviendo con una pensión escasa, acogió a su hija con amor, a pesar de la conmoción que le causó el abandono por parte de Luis. No podía concebir cómo alguien podía abandonar a su propia sangre de esa manera, pero aún así, le brindó refugio en su modesto hogar. La precaria situación económica en un país en desarrollo, donde las oportunidades eran escasas, atormentaba a Magdalena. Sumida en la depresión y la incertidumbre sobre cómo sacar adelante a su hijo, contaba con el apoyo incondicional de su madre, aunque ambas sabían que el dinero era insuficiente para cubrir las necesidades del pequeño. El pensamiento de enviar a su hijo a un orfanato la angustiaba profundamente, pero un destello de esperanza surgió cuando recordó las palabras de Ramiro, un vecino que planeaba buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Magdalena, con el corazón lleno de tristeza, buscó a Ramiro y le expuso su situación. Conmovido por su desdicha, Ramiro aceptó la inusual petición: adoptar al pequeño Jorge y llevarlo consigo a Estados Unidos. Así, juntos decidieron que el niño llevaría el apellido de Ramiro, abriendo la puerta a un viaje hacia lo desconocido en busca de una vida mejor. Magdalena estaba muy feliz y a la vez conmocionada porque se iba a separar de su pequeño hijo, pero sabía que era por el bien de él. Quizás en Estados Unidos le esperaba una vida mucho mejor. El día del viaje llegó y la mujer lloró al despedirse del pequeño e indefenso bebé. Agradeció a Jorge y le dio las gracias por su ayuda. Los días pasaron y Magdalena recibía algunas fotos de su menor hijo, ya en tierras norteamericanas. Las llamadas por teléfono eran un poco caras, pero de vez en cuando Ramiro llamaba para informar la situación. La cosa iba bien, pero de pronto dejó de recibir información sobre su hijo y las llamadas cesaron. La mujer pensaba que algo malo había pasado y se preocupó muchísimo, pero en ese momento solo le quedaba suponer que su hijo estaría bien. A lo mejor Ramiro se había mudado o cambiado de trabajo, pero ese consuelo se desvanecería con el transcurrir de las semanas, ya que Ramiro no volvió a llamar. Magdalena se encontraba destrozada, pasaba horas pensando, el frío cuarto que se llenaba de una angustia palpable, pero en medio de su tristeza, tomó valor para tomar una decisión que lo cambiaría todo. Ella decidió ahorrar lo suficiente para poder viajar a Estados Unidos en busca de su hijo. Así comenzó a juntar todo el dinero que podía. No descuidaba a su anciana madre, quien la alentaba a seguir adelante con su meta. La fortuna continuaba esquiva, pues cada vez que lograba reunir algo de capital, acontecía algún percance que la dejaba sin ahorros. La madre anciana, sumida en una grave enfermedad, requería atención médica constante, lo cual implicaba gastos adicionales para Magdalena. Incluso en sus postrimerías, la madre expresó su deseo de encontrar reposo, liberándose así de la lucha contra su dolencia. Tras algunos años, la señora Ruperta falleció, dejando a Magdalena sola y desamparada, sin un alma que pudiera aliviar su pesar. Los años siguieron pasando y Magdalena no pudo ahorrar lo suficiente. Lo más cerca que estuvo de completar una cantidad considerable fue el día en que ladrones ingresaron a su casa y la despojaron de todas sus cosas, incluso del dinero ahorrado. En otra ocasión quiso vender la casa para obtener una buena cantidad de dinero para viajar y así jugar su última carta, pero al ir a registros públicos descubrió que la casa tenía deudas pendientes que sus padres hace mucho no pudieron pagar, así que no podían venderla. Al contrario, en cualquier momento, el banco iba a quitarle la casa. Magdalena había agotado todas las opciones para tener el dinero lo más rápido posible e ir en busca de su hijo a Estados Unidos. A diario se lamentaba y lloraba por no tenerlo cerca,
pero no le quedó de otra que trabajar durísimo para ahorrar a paso lento, pero seguro. Magdalena trabajaba incluso hasta en 3 trabajos en algunas temporadas. No le importaba terminar más cansada que un burro de carga. Lo importante era conseguir ahorrar el dinero, pero el tiempo no se detiene y ya habían pasado 30 años. La travesía de cruzar la frontera fue impactante. El sol abrasador y caminos llenos de frío agotaban al grupo que cruzaba con cuidado hacia el otro lado de la frontera. Magdalena se motivaba a sí misma pensando en su hijo y lo mucho que lo amaba. Al llegar a territorio norteamericano, la policía detuvo a todo el grupo y los llevó a una cárcel temporal para inmigrantes. Era como un refugio en donde serían interrogados para expresar sus razones por las cuales habría decidido tomar este riesgo, ya que no era seguro que a todos los dejarían pasar. La anciana, en un momento de depresión, echó a llorar y los policías con rudeza le gritaban para que se calle. La desesperación había consumido por completo a la anciana Ruperta. Arrodillada frente a los implacables policías que la habían capturado, sus súplicas resonaban en la fría noche como un eco de desesperanza. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto por la incertidumbre, imploraba con voz temblorosa que le permitieran cruzar la frontera en busca de su hijo, a quien había perdido de vista hace tanto tiempo. Sin embargo, su angustia solo cosechaba desdén por parte de los oficiales. Ignoraron sus ruegos con indiferencia, incluso algunos se regocijaban en su miseria, burlándose de su situación con palabras crueles. Para ellos, era solo una más entre tantas personas desesperadas que intentaban cruzar la frontera en busca de un destino incierto. Ruperta se sentía como una hoja a merced del viento, despojada de toda dignidad y esperanza. El peso de la incertidumbre y el dolor la abrumaban, pero, aún así, se aferraba a la última chispa de esperanza que ardía en su interior. Sabía que, si no luchaba por encontrar a su hijo, nadie más lo haría. A pesar del desprecio y la adversidad que enfrentaba, Ruperta se negaba a rendirse. Con determinación en sus ojos y el corazón lleno de amor maternal, estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo con tal de reunirse con su hijo perdido. Porque, para ella, la promesa de un reencuentro era la única luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. En este refugio reinaba la angustia y la incertidumbre. Las personas con la mirada hacia el suelo solo esperaban un atisbo de esperanza, una oportunidad de tener una vida mejor. Magdalena conversaba con algunas señoras de su edad y se consolaba al escuchar la fe que tenían todos de que sí pasarían. El tiempo se hacía eterno. Los policías mantuvieron a los reclusos por unos días. Esperaban que el jefe de ese grupo de policías de migración llegara al lugar para determinar personalmente la situación de los migrantes. Después de 2 días, comenzarían las entrevistas con el jefe de la policía, un hombre apuestos de rasgos latinos que era conocido por su implacable trabajo y su firmeza. Todos fueron pasando hasta que llegó el turno de la señora Magdalena, quien estaba ya agotada tanto emocional como físicamente. El jefe la miró con firmeza en sus ojos, haciéndole las preguntas protocolares. La anciana le contó su situación. Había venido solo para buscar a su hijo, a quien no veía hace ya 30 años. El jefe policial se compadeció por un momento de la anciana y le ofreció un poco de agua. Le dijo que se calmara y que le contara detalles sobre su familia y por qué la había dejado cruzar la peligrosa frontera con esa edad. Magdalena le explicó la situación y le dijo que no tenía más familia que su hijo. El jefe de la policía, dispuesto a escuchar toda la historia de la enigmática anciana, le dijo que tenía tiempo para escucharla y que quería saber el trasfondo de su historia. Entonces la anciana, tomando un profundo respiro, comenzó contándole su historia entre lágrimas y sollozos. Le contó cómo le dio su hijo a un amigo muy cercano para que lo trajera a Estados Unidos y darle un futuro mejor hasta que ella pudiera ahorrar dinero y darle el encuentro. Por una cosa u otra, ella nunca pudo juntar ese dinero hasta que cumplió los 60 años. También le contó que su amigo se comunicaba con ella al principio, pero que después perdió la comunicación con él. El jefe policía, muy atento a su historia, comenzó a preguntarse muchas cosas en su mente, cuando de pronto se le ocurrió preguntarle: «¿Cómo se llama su hijo, señora?», dijo el policía.
Se llama Jorge, respondió la anciana. El policía, aún más intrigado, le preguntó por el nombre del amigo a quien le había dado a su hijo, y ésta, al decir su nombre, se dio cuenta de que la cara del policía había cambiado. Había pasado de tener una expresión de curiosidad a una de asombro e incredulidad. El policía preguntó por los apellidos del amigo en cuestión, pero la anciana no lograba recordarlos. Ya habían pasado tantos años que ella solo recordaba que el nombre era Ramiro. Fue en ese momento que el policía buscó algo en el cajón de su escritorio. Parecía que era algo importante, porque poco a poco su actitud parecía ser de incredulidad, y estaba nervioso. La anciana se asustó un poco y pensaba que estaba buscando algún tipo de esposas o algo para atacarla, pero para su sorpresa, el policía solo sacó una foto antigua. El policía, con una mirada incrédula, le dijo que si reconocía al hombre en la foto, la anciana quedó pasmada. Aquel hombre era Ramiro. «Por Dios, como tiene usted una foto de Ramiro, no me diga que fue arrestado», dijo la anciana. «No, señora. Ramiro Saavedra falleció hace mucho tiempo, casi al año de haber llegado a este país». La anciana echó a llorar imaginando lo peor. Quizás su hijo había muerto con él, o lo más probable es que haya quedado a la intemperie. Mientras lloraba, sintió una mano en su hombro y otra secando sus lágrimas. Era el policía que estaba junto a ella también llorando muy conmocionado. La anciana no entendía el porqué, pero lo entendería más pronto de lo que pensaba. El policía, secándose las lágrimas y mirándola directamente a los ojos, le dijo: «Yo soy ese niño, yo soy tu hijo». La anciana se quedó en shock, recuerdos y sentimientos recorriendo toda su alma. No sabía qué decir. Por un instante su mundo se detuvo y las lágrimas cayeron a cántaros sin que ella pudiera pronunciar palabra alguna. Magdalena le dio un abrazo sellado con el amor de toda una vida y un recuerdo constante. Jorge, el policía que hasta ese día había sabido algo de su historia, estaba cerrando el círculo de los inicios de su existencia y su llegada a tierras norteamericanas hace 30 años. No podía creer que su madre estaba delante de él. La abrazó y le besó la frente diciéndole que era una bendición del cielo tenerla a su lado. El universo pareció detenerse, y en medio de la conmoción, madre e hijo encontraron la paz que tanto habían buscado. Para Magdalena, el encuentro con su hijo fue el cierre de un ciclo marcado por la lucha y el sacrificio. En ese abrazo se entrelazaban los recuerdos de una vida marcada por la adversidad, pero también por el amor inquebrantable de una madre. En Jorge encontró la respuesta a sus plegarias más profundas, la confirmación de que, a pesar de los obstáculos, el vínculo maternal trasciende cualquier barrera. A medida que se alejaban del refugio de la frontera, Magdalena y Jorge comenzaron una nueva etapa juntos. En ese vehículo cargado de historia y esperanza se forjaba un futuro donde el amor y la familia eran los pilares fundamentales.